Con garras y dientes llegaron en 1984 con su segundo álbum Tooth and Nail. Estamos hablando de Dokken, tras el primer álbum Breaking the Chains, que fue un buen álbum, pero no tan bien producido, no tuvo el éxito que ellos esperaban como álbum debut, en una etapa de transición donde se estaba colocando estas nuevas fórmulas de generar rock a través del glam, de solos, de melancolía, melodías introncadas, ya con ese toque también pop para que el rock tuviera más éxito dentro de la radio y en el gusto de las personas de la juventud de aquella época. Pues a mediados de los 80 ya estaba más que establecido un punto fundamental en la música, una de las décadas que pues más dejaron y propusieron opciones dentro del rock y de otros géneros musicales. Así que el glam es fundamental y no podíamos dejar pasar este álbum de Dokken, que bueno, el primer álbum Breaking the Chains está cumpliendo 40 años. La idea era hablar de ese álbum. Sin embargo, creo que este álbum es todavía más importante, fue el punto de inflexión de la banda, ya el cuarteto compuesto por Jeff Pilson, que llegaba en su primer álbum, después de que en el primero estuvo John Cruiser, que después se fue a Rat. Pues este es el cuarteto clásico, el cuarteto que pues hizo el momento de punto de inicio para que a partir del 84 precisamente hasta todavía finales de los 80s, principios 90s, la rompieron en grande y estuvieron ahí al tope de las bandas pues más reconocidas, con más éxito y con grandes álbumes, porque después de Tooth and Nail pues vino Under Lock and Key y Back for the Attack, que fueron tres álbumes que son considerados como los tres principales o más exitosos, con más llenos de hits, de composición adecuada. Y es que Dokken tiene la cuestión de que eran unos músicos realmente extraordinarios. A comparación de otras bandas, digo, todos tenían su eje, su potencial, su forma de componer, pero era notable pues el ritmo, la potencia, la virtuosidad de George Lynch que le imponía, y para un tipo glam, pues sí, era una escena que recorría ritmos que cuando se escuchaba la guitarra de George Lynch, pues paraba todo y por consecuencia le daba un sonido muy peculiar, acompañado de Jeff Pilson, que es un bajista también extraordinario, que por si fuera poco, después estuvo en los 90s con Dio, ahora es un integrante fundamental de la banda Foreigner, para que sea una idea, y de qué decir de Mick Brown, baterista cumplidor, con ataque perfecto para los ritmos, y Don Dokken, que en su momento fue una de las mejores voces, sin duda alguna, del glam, que hoy a la fecha pues ya le batalla, aunque sigue insistiendo en sacar nueva música, pero era una banda rotundamente eh, eficaz, eficaz de lo que estaban generando, y pues lograron obtener hits realmente extraordinarios. Así que pues vamos a hacer un recorrido de lo que sucedió en ese 84, donde prácticamente esta banda pues acaba este álbum, que pues de entrada una portada también muy efímera, muy potente, que en su primera vista, digamos así, yo cuando vi esta portada, pues ya teníamos portadas muy fuertes de Judas Priest, de Wasp, de Iron Maiden, obviamente, ya salían las bandas del thrash metal con portadas muy feroces, con una articulación de lo que ellos querían dar a conocer, ya sea por el tipo de, de género en que se encontraban, el título del álbum y obviamente pues ya entrando a la música. A veces no concordaban, yo creo que esta portada es como que más estilo para un grupo de thrash, sin embargo, la letra, y me refiero al logotipo, la tipografía que Dokken tiene, que a la fecha pues es muy icónica, este estilo o esta marca ya de la banda, pues es un título
que lo recordamos siempre cuando hablamos de Tooth and Nail. Así que extraordinario este álbum y yo lo recuerdo con mucho cariño. Es por eso que hacemos este recuerdo, este rewind, porque en esa etapa, obviamente yo este álbum lo escucho mucho después del 84, pero fue el primer álbum de Dokken que tuve. Ya me tocó comprarlo en CD por ahí de tal vez 93, 94, estamos hablando 10 años después, pues ya era una banda consolidada, inclusive había desaparecido un momento hasta que regresaron con Dysfunctional, un álbum que también ya lo comenté, que para mí es una de las glorias no exitosas de la banda, pero sí con un sonido espectacular. Pero este en lo personal me trae extraordinarios recuerdos. Obviamente Breaking the Chains, tanto el álbum como la canción, pues es la más representativa tal vez de la banda, junto con Alone Again, Into the Fire, que estas dos sí vienen en este álbum. A mí de repente me confundía, yo en un principio veía más o detectaba y enfocaba más a Breaking the Chains, una rola que pudiera estar o que se encontrara en este tutorial, como que hubiera quedado ahí mucho más dentro de este álbum, que es una auténtica gloria. Sin embargo, bueno, ese primer disco, creo que tanto el título, la rola, fue lo que les dio el posicionamiento y nada más fueron contratados por Elektra, que una disquera que pues empezaba a generar un sinnúmero de contratos a bandas que se descubrían, que ya estaban en un punto de quiebre para llegar al estrellato o tener ya unas ventas rotundas en los álbumes que generaban y ya una presencia importante en la radio, en la televisión a través de las cadenas donde ya se generaban videos. Dokken también fue una banda que hizo muchos videos y eso les dio la pauta para avanzar y que sean más reconocidos. Así que, pues Dokken al estilo totalmente ochentero de una banda de glam, su vestimenta, su cabellera, su rebeldía, pero también en ese formato, ¿no? De entusiasmo, de algarabía, de parafernalia, de fiesta. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de un Poison, de un Motley Crue, inclusive de un Rat, yo creo que Dokken sí tuvo un poco más de centro en lo que es la música y composiciones bastante complejas para quienes saben de guitarra y entienden los solos del señor Lynch, que es tal vez un guitarrista sumamente infravalorado, poco reconocido. Claro que lo es, tiene una trayectoria sumamente exitosa, sin embargo, siento yo que no se llega a colocar al nivel que debería estar a comparación de otros grandes guitarristas de la época, contemporáneos. Lo mismo le pasa a Jeff Pilson como bajista, creo yo. Mick Brown es un buen baterista, cumplidor, creo que sí, como que es el más básico para el tipo de música del glam. Y un Dokken, que bueno, en su época creo que fue de los grandes vocalistas. Lamentablemente su voz sí perdió potencia ya en los 90s, aunque se mantenía adecuadamente para seguir haciendo buenos discos ya con otros integrantes, pero ya en los 2000 verlo en vivo era difícil. Pues me tocó verlo en varias ocasiones, en una buena época, en los 90s, pero sí ya en los 2000 3 veces o dos por ahí. Pues siempre escuchar estas bandas en vivo es el recuerdo, es la melancolía, es el entusiasmo, esas canciones que son como el soundtrack de tu película. Quienes vivimos o empezamos a escuchar esta música en los 80s, parte de los 90s, pues toda esa amalgama, toda esa fuerza que trajo 70s, 80s, su evolución y parte de un núcleo potencial y que dio pauta a más apertura, no solo del rock, sino de otros ritmos, estilos, movimientos inclusive de esa época que fue tan gloriosa en los 80s, pues Dokken estaba ahí y la voz de Don es extraordinaria, al menos hablando ya de lo que él grabó, de lo que él tocó, cantó en esa etapa y que debe ser recordado como un gran vocalista a comparación de tal vez otros, como Miss Neil, hay que decirlo, que pues fue emblemático. Aquí cuando se compara, por ejemplo, con Motley Crue, hay que decirlo, porque son contemporáneos. Motley Crue, que tuvo tantos éxitos,
que tuvo tal vez de las bandas de esa época, de las más grandes en cuanto a éxito comercial, monetario obviamente, ventas y la marca como tal, pero Dokken fue una banda más hecha, más estructurada, más genuina en su composición, más músicos creo yo, me atrevo a decirlo, sobre todo en la guitarra, en el bajo, y sí, una comparación de voces que Dokken extraordinario, era un momento espectacular para esta banda. Y bueno, pues es un álbum de 10 rolitas, que era muy normal, un álbum promedio de 38 minutos, y con una intención desde el intro, ¿no? Without Warning, pues te abre el espectro de qué esperar con la guitarra del señor John Lynch. Aquí fue como una declaración de aquí estamos listos, este va a ser el álbum que nos va a catapultar a ser parte de las bandas más importantes del glam rock o glam metal de los 80s, y vaya que lo hicieron, entrando con el título del álbum Tooth and Nail, que es una canción desgarradora, potente, fuerte, que da como que somos glam rock, pero también tenemos ese punto que podríamos tocar espacios o movimientos dentro del metal. Just Got Lucky, otra de las canciones más populares, más tocadas en radio. Yo creo que después de Breaking the Chains, en ese estilo rítmico que es fácil de digerir y que fue pues, de las grandes rolas tocadas en la radio en esa época. Heartless Heart, también los coros fundamentales de los 80 se hacían presentes. Jeff Pilson también haciendo coros muy bien, y era lo que le faltaba también a ese ritmo, esa intención de consolidación entre voz y vocales de acompañamiento, ¿no? O los coros. Don't Close Your Eyes, pues ya también clásicas rolas hablando de desamor, de pues encuentros, ¿no? Con la época de ese entonces, de tantos temas rebeldes, ¿no? De la juventud, pues se daban a conocer. When Heaven Comes Down, regresamos tal vez a una frecuencia potente, machacante, pero manteniendo el ritmo del heavy metal. Into the Fire, creo que es otro de los grandes éxitos. Este disco tiene 3 grandes hits, que es Just Got Lucky, Into the Fire y Alone Again. Creo que de las 3, si mal no estoy, de los 3 sencillos, no sé si me falta alguno, pero esos estuvieron ahí a tope y que a la fecha se siguen escuchando. Bullets to Spare, pues también es como que más fuerte, dándole un poquito de speed, y es donde encontramos a un George Lynch en forma total, diciendo yo les puedo tocar lo que quieran, pero siempre en el balance, lo que Dokken quería formalizar como una banda de glam metal, glam rock. Alone Again, pues no puede faltar esas baladas o esas power ballads, como se les conoce, una de las más icónicas, no solo de la banda, sino históricamente en los 80s y a la fecha, cuando se hacemos un top 10, un playlist o de las grandes canciones power metal de la historia, Alone Again, allí está, la sigue rompiendo en el sentido de que se sigue descubriendo, vas a encontrarlo y lo vas a, creo que de la canción que tú vas a detectar como gran hit, como le suele pasar a muchas bandas de glam, pues es una power ballad, ¿no? Una balada que luego quienes no conocen tanto a estas bandas dicen, pues es una banda de soft rock, digamos, y sin embargo tienen rolas muy potentes, pero Alone Again es la balada de baladas o la power ballad por totalidad de más éxito para el grupo. Y cierra con Turn Up the Action, regresamos al power, al master heavy del glam. Creo que es una rola que representa y como que le da una finalización en resumen de lo que Dokken ya estaba consolidado en ese entonces. Así que gran época, gran álbum, me ha dado una gran alegría volverlo a escuchar, y es la intención de este canal, de estos video podcasts, hacer este rewinder, que por cierto ya teníamos tiempo que no hacíamos uno de álbum clásico, y vaya que hay muchísimos que vamos a ir tocando, hablando, y sobre todo recordarles, hablo desde mi experiencia, punto de vista, mi gusto, lo que viví, lo que recuerdo, más allá de la música que es fundamental, sino cómo estas bandas, estos álbums forman y han formado y seguirán formando parte de una
pues una vida llena y plena gracias al gusto por el rock en este caso. Y Dokken pues, nos regaló esta joya de Tooth and Nail en pleno auge ochentero, en aquella etapa de los 80s gloriosa, que para muchos, por ejemplo, en mi caso, yo hasta los 90s fue cuando pongo la atención ya entrando a la juventud de darle un rewind en ese entonces, ¿no? Si permiten, por el nombre del canal y de lo que es la intención o el objetivo, ¿no? Hacer ese recuerdo, ese rebobineo, ese retroceso, traer memorias. Y pues Dokken fue de las bandas que las conoces mucho después de su gran momento, pero cuando los escuchas fresco, auténtico, potente, por el gusto de esta ramificación y después a conocer todo lo que sucedía alrededor del glam, pues Dokken tiene que tener un lugar muy fuerte y en especial este álbum que fue ya el punto de inicio después de los siguientes dos álbumes también, que lo mantuvo en los grandes hits. Era de esas bandas que llenaban arenas, grandes estadios y que hoy en día pues qué difícil es de hacerlo, a pesar, Dokken pues en los 90s pues dejó de pasar por esa etapa por muchos factores, ¿no? La descomposición de la conexión de los integrantes, ¿no? Son de las bandas que lamentablemente, y como sucede en algunas, pues tuvo muchos piques entre ellos. Se desbandó, regresaron, se volvieron a pelear. La banda continuó con otros guitarristas también de gran nombre que han pasado por aquí, que podemos revisar. Y sigue, Dokken sigue, inclusive está a sacar, no sé si ya salió el nuevo álbum, no lo he escuchado. No crean que me llama tanto la atención, pero en su momento habrá que escucharlo. Pero sí, el legado que tiene Dokken y todo lo que ha generado en el gusto del rock, pues tiene que estar ahí sin dudar, sin dudarlo totalmente. Así que bueno, pues sí es una emoción siempre, después de un tiempo que no escuchaba este disco, digo, las canciones de rigor, como les digo, Alone Again, pues siempre está en la radio, bueno, en los playlists, ¿no? O en los lugares donde visitas ya la radio, yo en lo personal ya poco escucho, pero cuando llega a suceder, sí está, siempre hay como pues una rola básica, potente en el sentido de atrapar la atención dependiendo el desarrollo, ¿no? Que se esté llevando y cómo van acomodando las canciones. Pero bueno, ya para dejar este recuerdo, este gran momento, pues es un álbum de 100. En lo personal, mi favorito de la banda, y ha sido un honor volverla a escuchar y dejar aquí pues un comentario simplemente del recuerdo, del algarabía, del gusto, que quede aquí en el canal en Rewinder. Y antes de despedir, pues agradecerles realmente a quienes están ahí compartiendo un comentario, dándole like, suscribiéndose, pues hacemos lo mejor como un pleno y ferviente aficionado al rock en este caso, pues lo hacemos lo que nos sale del corazón, del gusto por la música, que quede aquí en Rewinder. Así que pues Dokken, si no han escuchado o tienen mucho sin escucharlo como yo, disfruten este día escuchando Tooth and Nail de 1984.